Buenas noches, queridos amigos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes en este canal, tu canal, El Último Llamado Profético. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre lo hacemos acá en este canal, para la gloria de Dios. Ya ustedes lo han visto y él ya es parte de este canal. Así que en breve, para que sepan quién es en un momento. Pero antes, como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que pone un granito de arena para que este canal continúe creciendo. Muchísimas gracias a usted. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, dele me gusta y comparte este video para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos, a ley de un clic para estar con nuestro invitado de hoy. Acá tenemos a nuestro querido hermano Andrés Aguilar. Andrés, muchísimas bendiciones para ti. Gracias por aceptar venir a este canal, tu canal El Último Llamado Profético. ¿Cómo te sientes? Hermano Víctor, un gusto y un saludo cordial para cada uno de aquellos, ¿verdad?, que se dan cita ya a su canal. Agradecido al Señor siempre por este enorme privilegio que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias, Andrés. A ti la gracia, primero a Dios y luego a ti por compartir con nosotros. Nosotros, cada vez que nosotros venimos a este canal, no importa cualquier tipo de actividad que tengamos, nosotros lo primero que hacemos es poder llegar y hablar con el Dios del cielo. Por eso humildemente te pido que donde quiera que te encuentres, tomes una actitud de reverencia. Andrés va a comenzar este tema, así que él va a comenzar con la primera oración. Andrés, el tiempo que resta es tuyo. Nuevamente gracias, hermano Víctor, y como ya mencionó, vamos a iniciar pidiendo que el Creador nos pueda iluminar, para que entonces, al abrir su palabra, usted y yo podamos tener la bendición de comprenderla, de ser también edificados en ella, también exhortados, ¿verdad?, y consolados, que esa es la idea. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das en esta ocasión de poder llegar delante de ti. Suplicamos que por favor te quedes a nuestro lado y que al abrir tu santo libro podamos ser iluminados por el Espíritu Santo que inspiró a los profetas y apóstoles, para que entonces las revelaciones que están incluidas en este sagrado libro puedan ser comprendidas por cada uno de aquellos que humildemente nos acercamos delante de ti. Úsanos con poder. Sostén esta transmisión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados amigos y hermanos, nuevamente es un gusto llegar delante de ustedes para poder tener una exposición de la palabra del Señor. Y quisiera iniciar donde nos hemos quedado en la última ocasión que estuvimos juntos en este canal. De hecho, estuvimos compartiendo momentos de cómo obtener victorias. Y espero que en ese desafío en el que nos encontramos, el Espíritu Santo haya estado obrando poderosamente en usted, como también en mí, para que realmente el gozo del Señor sea una realidad en nuestra experiencia espiritual. Una cita que dejamos en pendiente, y es allí donde vamos a marcar el rastro de inicio, y vamos a justamente ir directamente a esta cita puntual, que nos habla de un gran tema que es la redención.
Hemos de recapturar esta idea para que entonces desde allí podamos partir hacia adelante, por así decirlo, y que entonces ustedes y yo podamos ahora tener una evidencia más clara. Notemos este punto para refrescar nuestra mente. Y si de paso usted no ha visto este video, le sugiero que usted busque entre todos, ¿verdad? Los videos que nuestro hermano Víctor sube a diario. Me parece que fue hace 15 días atrás, más o menos, casi 3 semanas, que tenemos este estudio con este servidor para que usted pueda seguir la temática en cuestión. Leo lo que se encuentra en el libro de la educación, página 113, párrafo 2. El tema central de la Biblia, noten ustedes, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás. Aquí estábamos mirando y examinando que este es el gran tema, donde toda la colección de temas también que se encuentran en la palabra del Señor giran en torno de este, ¿verdad? Este es el centro. Y este tema es el plan de la redención. Nos preguntábamos en aquella ocasión, ¿qué es la redención? Y la redención no es otra cosa, y nosotros tenemos aquí ya resaltado, es la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. La redención entonces no es otra cosa, sino que Dios quiere restaurar su imagen en cada uno de nosotros. Si este es su deseo, si este es su anhelo, significa que esta imagen del Señor va a ser posicionada en la experiencia de cada uno de nosotros. Ya vamos a ir marcando más adelante lo que hemos de mirar hoy, pero noten, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, ¿cuáles son? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, nos declara Apocalipsis 22, ¿verdad? El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia, ¿cuál es? Es el desarrollo de este maravilloso tema, es decir, la redención. Nuevamente, ¿qué es la redención? Es la restauración del hombre. Amigos y hermanos, ustedes y yo nos hemos encontrado en un asunto complicado, muy complicado, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero Dios está intentando dar todo de sí mismo. No solo lo entregó en la cruz, sino que ahora en el lugar santísimo está haciendo un oficio categórico y especial para que ustedes y yo podamos ser llevados a la experiencia de restaurar la imagen de Dios perdida en nosotros. De que el hombre sea restaurado entonces y que el poder de Dios nos pueda dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esta última línea, es lo que empezamos a desarrollar en nuestro último estudio, cómo obtener victoria. Y usted y yo lo analizamos ya. Sin embargo, sigo a la siguiente lámina, y es que usted y yo nos hemos encontrado en un asunto en el cual estábamos, por así decirlo y mencionarlo, en oscuridad. Y usted mira el camino oscuro, ¿verdad? En la diapositiva. Usted está mirando allí. Cuando usted va transitando por la avenida, ¿verdad? Usted está en una carretera, dirigiéndose a cierto lugar viajando, y es de noche. Usted tiene que prender las luces. Y ciertamente usted y yo al prender la luz del auto donde estamos caminando, si es que vamos manejando, conduciendo, nos damos cuenta que se encuentra tanto a la izquierda como a la derecha, como al frente. Es decir, podemos mirar qué hay de frente y de esta manera usted y yo podemos avanzar. Cuando las tinieblas cubren, nos quedamos ciegos. Ciertamente la palabra del Señor nos muestra que el fin de todas las cosas, esta luz que se prende, no se encuentra en cualquier tema, sino en uno categórico, y les invito a que abramos nuestro primer versículo en la palabra del Señor. Vamos al libro de Salmos y notemos lo que dice el capítulo 73. Salmos 73, verso 16 y 17. En la versión que utilizo Reina Valera Gómez, dice lo siguiente, verso 16, Salmo 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Noten,
Este es un salmo de Asaf, está diciendo que esto fue duro, un duro trabajo. ¿Hasta cuándo? Verso 17, verso clave. Hasta que entré en el santuario, nos dice aquí. Qué interesante. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí la postrimería de Dios. Es decir, en el santuario usted y yo podemos mirar, son nuestras luces que se prenden. Allí usted y yo podemos en medio de la oscuridad darnos cuenta en qué momento de la historia nos encontramos y qué está realizando en este plan de la redención Cristo Jesús. Por eso es que para entender aún cuál es el fin de todo, necesitamos entender entonces un solo tema. Y ese tema a entender se llama el santuario. Esta es la plataforma y déjenme decirles, es uno de los pilares antiguos de la fe adventista. Por así decirlo, es nuestra doctrina cardinal. Si usted es un adventista del séptimo día, entonces la luz del santuario nos revela el pasado, el presente y el porvenir, por así decirlo. Vamos a la siguiente lámina, porque miren lo que nos declara justamente este punto la profeta de Dios, mencionando lo que ya hemos leído en la Biblia. Todos, noten, los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Usted y yo estamos aquí para dar testimonio. Esa es la realidad. Y entonces dice, el santuario celestial, ¿qué es? Es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es decir, la obra de la redención que la está haciendo Cristo Jesús tiene un centro, es decir, de allí parte toda esta obra de salvación y esta obra parte de un lugar. Este lugar es el santuario celestial. Qué interesante. Ahora, noten lo que continúa diciendo. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Es decir, todos los que estamos habitando este planeta Tierra, nos concierne. Deberíamos nosotros estar inteligenciándonos, estar meditando en estos puntos, ¿verdad? Buscándolos, estudiándolos en cuanto a lo que este ministerio de Jesús en el santuario involucra. De hecho, este ministerio en el santuario es otro todavía de los pilares de nuestra fe. Pero miren, ¿por qué razón? Porque esto nos revela el plan de la redención. Esperen, si el plan de la redención nos eleva, ¿verdad? Para poder adquirir la imagen de Dios, significa que entonces yo tengo que entender cómo es que la redención se realiza. Y para lograr entender cómo es que la redención se realiza, necesito entonces entender qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo, en este momento, o qué ha venido haciendo en el santuario, por así decirlo, desde el momento en que él ha ingresado a tener oficio allí. ¿Por qué? Porque si nos revela el santuario el plan de la redención, entonces esto nos dice la cita, nos conduce, número uno, noten, al revisar esto usted y yo vamos a ser llevados a entender algo. Punto uno, el fin mismo del tiempo. Noten entonces, cuando yo entiendo el plan de la redención y este plan que está esbozado en el santuario y en el ministerio de Jesús, entonces yo puedo llegar a la comprensión de cuándo es el fin del tiempo. Noten, ese es el punto número uno. Así está redactado aquí. Y también, ¿qué nos anuncia? Punto número dos, el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Amigos y hermanos, el que entiende el plan de la redención, entonces, va a lograr adquirir un conocimiento de dos cosas. El fin del tiempo y también el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Ahora, ¿esto es bíblico? Es la pregunta. ¿O la profeta se está inventando algo? Hago aquí la pausa, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés. Notemos, capítulo 8. Leo lo que dice el verso 5. El que guarda el mandamiento no va a experimentar el mal, y el corazón del sabio
es decir, el entendido, que ya sabemos en qué tema tiene que ser, ¿qué va a discernir? En mi versión dice, discierne el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, entendemos cuándo es cuándo, qué hora es en el reloj profético. ¿Y qué más discierne? En mi versión, vuelvo a repetir, dice, discierne el juicio. Si discierne el tiempo y discierne el juicio, entonces justos son los dos puntos. Discierne el fin del mismo tiempo. Y cuando habla del juicio, entonces está discerniendo en dónde concluye esta lucha entre la justicia y el pecado. Porque el juicio es la revelación nada más de quien voluntariamente ha deseado hacer caso a la voz de Dios. ¿Para qué? Para recibir poder y tener victoria y dejar de ser esclavo del diablo. Eso es todo. Ahora, hermanos, por esa razón se nos inquiere a nosotros, se nos pone esta cuestión como un anuncio relevante y como un consejo adicional que dice que es de la mayor importancia, nos termina diciendo la cita, que todos noten, ustedes y yo tenemos un estudio pendiente. ¿Y cuál es ese? Que logremos investigar a fondo estos asuntos. ¡Qué maravilla! Y que estén siempre capacitados. ¿Para qué? Para dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Es decir, usted y yo tenemos ahora la oportunidad de poder estudiar este tema maravilloso, fascinante. Es la redención. La redención está explicada ¿en dónde? En lo que Jesús está haciendo, ¿en qué lugar? En el santuario celestial. Estudiar el santuario celestial y sus implicaciones nos van a llevar a entender qué hora es del reloj profético. En otras palabras, ¿qué tiempo estamos viviendo? Y punto número 2, nos va a ayudar a entender cuándo va a concluir la lucha entre este bien y el mal. Allí nos encontramos posicionados usted y yo, y a mí me da gozo y alegría, porque el pueblo de Dios no ha sido dejado en tinieblas. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, nos ha declarado justamente esta particularidad. ¿Recuerda usted? Allí en el capítulo 5 de Tesalonicenses nos dijo allí en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que amigos y hermanos, ustedes y yo somos hijos de la luz. Y como hijos de la luz, entonces tenemos que entender justamente en qué punto nos encontramos ahora mientras estamos conversando. Notemos la siguiente imagen en nuestra Quiero, presentación. Sí, hermano Víctor. disculpa, quiero eh, no hacer una aclaración para que la gente entienda. Me gustaría hacerte más que una aclaración, una pregunta, porque es bueno. Hay personas, te lo digo porque adventistas, que todavía ellos piensan que no están en un juicio. Entonces, bueno, que tú no expliques, ¿estamos en un juicio los adventistas o, o vamos a ponerlo así, los cristianos o las personas del mundo? Buena pregunta, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a hacer entonces una pausa hasta aquí, ¿verdad? Para poder responder la pregunta, que la vamos a enlazar con la temática que estamos presentando esta noche. Vamos al libro de Eclesiastés. De hecho, esto no hemos conversado antes de grabarlo, ¿verdad? Esto es algo que está saliendo inéditamente. ¿Sí? No nos hemos puesto de acuerdo con el hermano Víctor para esta pregunta, así que el Espíritu Santo es el que nos está llevando a estos cuestionamientos. Y todo cuestionamiento tiene una razón y una respuesta. En el libro de Eclesiastés del capítulo 3, miramos que el Señor va a juzgar a quienes nada más. Miren lo que declara el versículo 17. Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo
y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Recordemos que para entender el tiempo y la resolución del conflicto entre el bien y el mal, necesitamos la luz del santuario. Ahora, en el santuario, ¿qué se está realizando y qué se está ejecutando? ¿Verdad? Miramos aquí en Eclesiastés que hay un tiempo establecido. ¿Para qué? Para juzgar a justos y también a impíos. La pregunta es, ¿en qué momento se juzga a los justos? ¿Verdad? Ahora, consideren el elemento, ¿verdad? Libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Usted mira conmigo y les voy a dar ya el capítulo en cuestión para que usted y yo podamos analizarlo justamente mientras estamos mirando esta temática. El libro de Salmos, ya les digo en qué capítulo, hermanos, para que usted y yo podamos tener una base, por así decirlo, escrita de en qué punto nos encontramos y a quién Dios va a tener que juzgar, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros vamos al Salmo 135, versículo 14. Salmo 135, 14. Recuerden, el juicio es para justos, pero también para impíos. La primera sección se nos abre aquí en el verso 14, porque Jehová juzgará ¿a quién? El texto dice, a su pueblo, y se arrepentirá en cuanto a sus siervos. Noten lo que dice aquí. Dios va a juzgar a su pueblo. Qué interesante. Ahora, si va a juzgar a su pueblo, entonces parece que el primer acto de juicio no es con los impíos, sino con los justos. Primera de Pedro, capítulo 4, un texto muy tradicional, de hecho, que usted lo puede considerar. Estamos viendo la palabra del Señor. En el verso 17, porque es tiempo, dice aquí, es decir, llegado el tiempo ya, llegado el momento del cumplimiento del tiempo, va a ser necesario que el juicio comience ¿por dónde? Noten, por la casa de Dios. Hago otra pausa aquí. ¿Cuál es la casa de Dios? Porque no todos son casa de Dios. Yo puedo decir, esta es casa de Dios. Cualquier religión puede decir, esta es la casa de Dios mientras cree en Jesús y cree en Dios. Pero la casa de Dios, ¿cuál es? No pierdan, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, en el que nos encontramos. Nos hemos de trasladar al libro de Timoteo. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver lo que nos declara el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué características tiene la casa de Dios? El apóstol Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente. Oh, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia de Dios. ¿Y qué características tiene la iglesia de Dios? Esta tiene que ser columna y defensa, noten, o apoyo de la verdad. Es decir, esta iglesia defiende la verdad. Y usted dice, ¿y cuál es la verdad? Bueno, ¿recuerda usted Juan capítulo 17, verso 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que la iglesia verdadera está fundamentada en la palabra de Dios y no en nada más que eso. Segunda evidencia, ¿qué es la verdad? Usted mira en el mismo libro de Juan, el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os dará a saber las cosas que han de venir. La iglesia verdadera también cree en el Espíritu de verdad. Ojo con lo que estoy diciendo. Hoy hay muchos que han dejado de creer en el Espíritu de verdad, anulándolo y diciendo que es Cristo mismo.
Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se están levantando nuevas teorías, porque están desenterrando del polvo joyas equivocadas, tesoros equivocados, que son simple holograma que se va a hacer tierra al final. Pero ¿qué más es la verdad? Ya sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Sabemos que el Espíritu guía a esta iglesia verdadera, porque es también el Espíritu de la verdad el que guía. Y entendemos en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué interesante. Si Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, entonces esta iglesia cree en Jesús que nos muestra el camino. ¿El camino a dónde? Hebreos capítulo 10. Volvemos al punto aquí. Disculpen, amigos, he puesto a Andrés que no pasé en la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios, hay personas que piensan que somos nosotros que estamos hablando. Y estamos hablando bíblicamente y con libro de profecía en mano. Por eso le hice la pregunta a Andrés, porque hay personas dentro todavía de nuestra iglesia que ellos piensan que no están siendo enjuiciados. Y con Biblia en mano, y se la hice a Andrés, porque como él tiene mucha Biblia y le gusta con la Biblia, le hice la pregunta. Así que vamos a continuar con este tema muy interesante. Estamos hablando ahora por la casa de Dios y no ha paseado. Así que continúe ahí y escúchelo este tema tan interesante. Andrés. Y no, gracias, hermano Víctor, gracias, porque, bueno, las preguntas nos ayudan a poder entre nosotros cuestionarnos y eso es muy bueno. Recordemos que ya lo leímos en la cita al final, que todo aquel que demanda la esperanza que tenemos, nosotros tenemos que estar capacitados para dar respuesta. Y nuestra respuesta está en la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor. Somos el pueblo de la Biblia. Por lo tanto, estamos respondiendo con la Biblia. Miren el libro de Hebreos. Jesús es el camino. ¿El camino a dónde? Miren, para yo anular el hecho de que estamos siendo juzgados o que el pueblo de Dios va a ser primeramente juzgado, entonces es algo que me está sucediendo y es que entonces no estoy entendiendo el santuario. ¿Por qué? Jesús es el camino. Miren, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, ¿verdad? Eso es lo que leímos en Juan 14:6. Pero el camino a dónde era la pregunta. Hebreos capítulo 10, notemos versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice mi versión, por la sangre de Jesús. Es decir, para entrar al lugar más santo de los santos, al santuario en otras palabras. Jesús es el camino que nos ha llevado hasta donde Él se encuentra, al santuario. Por eso necesitamos comprender esta verdad y esta verdad que tiene el pueblo es una verdad que nos apunta al santuario celestial. Continúa, porque este es el camino nuevo. Leo el verso 20 de Hebreos 10. Nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo. Esto es por su carne. Y entonces, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, usted y yo podemos acercarnos donde Él se encuentra siendo el sumo sacerdote. ¿Dónde se encuentra Él como sumo sacerdote? Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos da cuenta y dice, así que la suma de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, noten, él es el ministro ¿de qué? Del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Qué interesante. Hasta aquí estamos mirando entonces que nos lleva al punto de entrar al santuario. Un santuario que no es terrenal. Parece que hay un santuario que es terrenal. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor y no podemos anular este criterio. Por lo tanto, ¿qué existe dentro de este santuario? En el capítulo 9 de Hebreos, usted y yo miramos los siguientes puntos que son la verdad, porque la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia que tiene la verdad, no solo que sabe la palabra de Dios, no solo que tiene el Espíritu Santo como parte de aquel que le ilumina en el conocimiento de la palabra y le guía a entender la palabra, sino que le muestra quién es Jesús.
Y entonces estos que militan en esta iglesia son amigos de Jesús, y para ser amigos de Jesús han entrado hasta el santuario. Y en el santuario se encuentran que tras el segundo velo, en el versículo 3 de Hebreos 9, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas las partes alrededor de oro, y que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Noten, no voy a explicar estos tres, solamente estamos mirando que dentro del arca, en el lugar santísimo, a donde nos lleva la parte central del santuario, encontramos la ley de Dios. Pregunto, ¿la ley de Dios es la verdad? Vamos a Salmos, capítulo 119. Salmos 119. Usted está conmigo aquí, estamos revisándolo todo. Nosotros miramos allí en el versículo 172, hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia y verdad, dice unas versiones. En otras dice, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Noten, el pueblo de Dios, resumiendo, la casa de Dios, que va a ser juzgada primero, ¿qué tiene? Es columna y apoyo de la verdad. ¿Por qué tiene apoyo en la verdad? Porque está apoyada en la verdad, que es la palabra de Dios. Para entender esa palabra está siendo guiado por el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad le guía hacia Cristo, y Cristo ha mostrado que en su corazón, en el centro del santuario, a donde le permite ingresar por la fe al Hijo de Dios, se encuentra que están los mandamientos, ahí está su ley, y su ley también es la verdad. Es decir, el pueblo guarda los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa con este pueblo? Primera de Pedro, capítulo 4, he de regresar allá, versículo 17. Ahora entendiendo un poco mejor, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero dice aquí, es decir, aquí hay un orden. ¿Cuál es el orden? Si primero comienza, y el apóstol Pedro se incluye en este grupo de la casa de Dios. Es decir, primero comienza con la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Noten entonces, el orden es, Dios va a juzgar, según leímos en Eclesiastés 3, a los justos y a los impíos. Primero se juzga a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su casa. ¿Quién es su casa? Los que tienen la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Ya hemos visto. Ellos entran primero a juicio, llegado el tiempo. Y ahora, ¿qué pasa con el resto de gente entonces? ¿Cuándo son juzgados? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, usted encuentra entonces la siguiente sección del juicio. En el verso 4 dice, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. ¿Cómo? Les es dado juicio. ¿Por qué? Oh, amigos y hermanos, porque la siguiente sección nos declara que durante algo llamado el milenio, es decir, en el último día de la historia de la redención, por así mencionarlo, ocurre algo llamado el día del juicio. ¿Cómo? Sí, no pierdan Apocalipsis. Voy al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Usted y yo miramos aquí, en el versículo 4, que este día del juicio, Dios los separó desde la eternidad pasada, cuando entró el pecado. ¿A quiénes? A Satanás y a sus ángeles. Por eso en el verso 4 dice de 2 de Pedro 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Hades y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Para el juicio. ¿Cómo? Están siendo reservados para el día del juicio. Y entonces nosotros miramos que este día del juicio va a ocurrir, tiene que suceder. Por eso es que en el día del juicio, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, nos cuenta, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, ¿cuándo? En el día del juicio. ¿Cómo? Y de la perdición de quiénes?
de los hombres impíos. Aquí está la segunda sección. Los impíos no entran sino en juicio hasta que se sienten aquellos que están ahora poniéndose los tronos. Apocalipsis 24, vuelvo allá. Apocalipsis 24, entonces estamos mirando aquí que aquellos que se sientan sobre estos tronos, se sientan porque van a juzgar. Ha llegado el día del juicio. Tremendo. Y Entonces, entonces, Andrés, disculpa, ajá, mi hermano, entonces, todavía continuamos en el santuario esto es interesante, ¿verdad? para que la gente no pierda la visión. Se fueron al juicio y estaban hablando del santuario. Yo le hice la pregunta a Andrés porque él me está hablando del santuario y en el santuario ahora mismo es donde se está llevando el juicio. Así es, Andrés. Y así es, y mire, qué buena situación. Hago otra pausa entonces aquí. ¿Por qué? Vamos a ponerle la lupa a todo lo que estamos analizando. ¿Desde qué punto geográfico está saliendo el juicio? ¿Verdad? Recordemos, usted y yo recordemos, por favor. Usted tiene el santuario terrenal, ¿verdad? Póngame por favor la siguiente lámina, hermano, porque vamos a hacer uso de esta ahorita, ¿verdad? Miren, usted mira aquí en la lámina que el sumo sacerdote tiene una ropa especial. ¿Cuál es la ropa? Tiene algo llamado el efod. Y en este efod tiene algo en su pecho. En su pecho está el pectoral y en el pectoral tiene unas piedrecitas de diferentes colores, de diferentes matices, diferente tipo de piedras. ¿Y qué están dentro de esas piedras en su pecho? Amigos y hermanos, esto lleva puesto porque ha entrado a oficiar en el santuario el sumo sacerdote. Voy al libro de Éxodo, por favor, para que no se pierda de mí y que no pierda el contexto de lo que estamos mencionando, porque esto tiene que ver con el juicio. ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar juntos. En el libro de Éxodo, capítulo 28, me parece que es, capítulo 28 de Éxodo, noten, leo lo que declara allí y lo leo en el capítulo 28 que estamos mirando, ¿ok? Libro de Éxodo, leo a partir del versículo 6. Y harán el efod de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de arte. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados y se juntará. Y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo que de oro, azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas, ¿qué cosa? Noten que está grabado. Está grabado los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 nombres en la otra piedra conforme al nacimiento de ellos. Quiero que noten las expresiones, por favor. Y continúa. De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, noten grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Estamos mirando hasta aquí. Y pondrás estas 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria. Noten la expresión que utiliza. Piedras de memoria. Son 2 piedras de memoria de los hijos de Israel y Aarón llevarán los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombres por memoria. Hago una pausa. En el cielo, para el juicio, se tiene que llevar en la memoria a quiénes? A los hijos del pueblo de Dios. Este es un símbolo. ¿Quiénes son aquellos sobre los cuales las memorias se están escribiendo? O los registros de memoria. No pierdan, por favor, libro de Éxodo. De paso, y les voy a quedar debiendo el tema de la redención, pero es parte de la redención, ¿verdad? Nos hemos lanzado al juicio, pero es parte del santuario. Si entendemos bien el santuario, entendemos todo, amigo y hermano. Así que, Disculpa, Andrés, sí, por favor. Ajá. yo hice esto y te hice la pregunta porque nosotros debemos entender primero el santuario. Si no entendemos
que que nosotros estamos en un juicio, no vamos a entender bien el tema que tú estás dando, que es muy bueno, de la redención. Por eso hago la pregunta, que primero nosotros tenemos que entender que hay un juicio y luego, porque eso fue lo que pasó primero, y quiero que entendamos esto. Esto fue lo que pasó primero en el jardín del Edén. Antes de, de poner la enemistad, Dios vino y buscó al hombre, vino y hizo un juicio. No sé si está conmigo. Y, y luego le ofreció, mató el cordero en la historia para la historia, para la redención del ser humano. Y fue lo que pasó terrenalmente, que el Señor mandó la promesa y ahora está oficiando en el cielo. No sé si está de acuerdo con con lo que estoy diciendo, o, o tú lo puedes arreglar un poco más para que los amigos televidentes puedan entender. Gracias, hermano Víctor. Sí, miren que nos hemos metido al asunto del juicio investigador. Ahora, en esta investigación, para poder lograr entender, necesitamos entrar al santuario para entender cuál es el fin o la postrimería de todos, ¿verdad? De lo contrario, no puedo entender qué está pasando y no puedo entender qué significa estar en juicio, en otras palabras. Jesús, a lo largo de la historia, y digo Jesús porque el Jehová de la Escritura no es otro sino Jesús. En realidad, el Padre aparece muy pocas veces y por eso hablo de Jesús, del Jehová de la Escritura, que aparece en diferentes ocasiones y prácticamente casi en todas, es Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando? Que Él puso en el santuario una parte como símbolo para que se pueda entender la realidad del oficio que se realiza en ese lugar celestial. Eh, Noten conmigo, estábamos en el libro de Éxodo, el capítulo 28. He de trasladarme nuevamente a Hebreos 8, porque lo que dije es lo que la palabra del Señor menciona. Sí, Yo sé que te interrumpo, pero es que tú me haces preguntarte. pregúnteme nomás, Voy a preguntarte. por favor. No es fuera del mismo tema, porque creo que estamos en la historia de la redención, estamos en la redención, estamos en el juicio, estamos en el santuario, es todo para abarcar un poco, porque vamos a tener otro tema de esto. Esto es seguro. Y me imagino que tú vas a tener que poner el día, porque eso, poniendo este hay que poner el otro. Eso es así. Va a tener que Correcto. ajustarte a tu tiempo. ¿Por No hay qué? problema. Ahora, ¿desde cuándo? Porque tú dijiste algo. ¿Desde cuándo se está oficiando en el lugar, en el santuario? ¿Desde cuándo se está oficiando? ¿Fue desde la eternidad o después del pecado? Yo quiero que tú expliques eso, porque es bueno, porque hay mucha teoría. Te hago la pregunta porque he escuchado alguna teoría y después fuera de cámara te digo, para ver qué usted piensa, qué usted dice, y después, en el próximo tema, involucrar todas estas cosas. Ok, hermano Víctor, cada vez me pone la soga más al cuello y le está apretando. ¿Verdad? De todas maneras, esto es valedero. Pero miren, si toda esta luz tenemos en el santuario, la pregunta es ¿desde cuándo existe el santuario? ¿Ok? No quiero dejar de leer lo que les había mencionado en el libro de Hebreos del capítulo 8. Hablando de las figuras terrenales, nos dice el verso 5, las cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Y le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo que hizo Moisés era un modelo de algo que ya existe en el cielo. Ahora espérense. En el cielo ya existe esto, pero en la tierra lo que hizo Moisés no fue lo primero. ¿Cómo, hermano Andrés?
Pónganse a pensar, ¿ok? Ustedes tienen un candelero de oro. 70 piezas están forjadas en ese candelero, ¿ok? Que se encontraba frente a la mesa de los panes sin levadura. Esto en el santuario. Usted está mirando aquí en la lámina, quizás, no sé si es que todavía está la lámina presente, pero eso, detrás del sumo sacerdote usted mira la menora, así se la llamaba, ¿verdad? O la menorá. 7 brazos que están prendiéndose. Dentro de la cultura judaica hebrea, esto representaba el árbol de la vida. ¿Por qué? Recuerdan que Adán y Eva tenían la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. En el jardín estaba el trono de Dios. ¿Cómo sabemos que estaba el trono de Dios? Quiero que noten, libro de Apocalipsis, por favor vayan conmigo. Capítulo 22, versículo 1, en adelante. Y me mostró un río puro de agua de vida, limpio, como el cristal que provenía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Noten que del trono fluye una corriente de agua, limpia, cristalina, el agua de la vida. Verso 2. En el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo? Es decir, que frente al trono, ¿qué está? El árbol de la vida. Por eso es que frente al trono está el candelero. ¿Están conmigo? Amigos. Y entonces, este árbol da 12 frutos, dice aquí. Ahora me detengo aquí. En el jardín del Edén ya había un santuario. De hecho, el primer santuario instaurado por Dios está en el jardín, en el Edén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el ser humano ha pecado, han tenido que ser expulsados de la parte de donde se encuentra el trono. ¿Quiénes están custodiando la frontera del santuario? ¿Recuerdan ustedes las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo? Ah, miren que lo que dividían eran querubines que están allí elaborados con hilo de oro. Amigos y hermanos, ¿a quiénes se mandó a que resguarden exactamente la entrada al árbol de la vida? Al jardín. Vamos a mirar, libro de Génesis. Usted mira aquí que a la pareja edénica ya no se les permite ingresar en el capítulo 4, ¿verdad? Allí en el capítulo 4, usted y yo podemos identificar esta situación donde ya prácticamente no hay oportunidad, y por eso nos menciona la palabra de Dios lo siguiente. De hecho, el capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Quiero que noten, ¿en dónde? Lo echó al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, se acabó el acceso al lugar santísimo. Allí el árbol de la ciencia y el bien y del mal era la prueba de la obediencia, de la ley de Dios. La ley que estuvo siempre vigente, pero contextualizada ahora para el hombre. Por eso se la entregó en 2 tablas de piedra. Es decir, ya había un santuario desde el mismo origen. Ya miramos a los querubines aquí y miramos que se les saca por el oriente. ¿Por qué por el oriente? Porque el pecador tenía que ofrecer la víctima camino del oriente, dándole la espalda a donde nace el sol. ¿Entienden esta figura? Por eso es que la muerte del primer animalito, el primer sacrificio que se realizó en el santuario en este planeta, no fue hecho por Moisés ni por Aarón. El primer sacrificio lo tuvo que hacer Adán. Por eso es que Adán viste de ropas. ¿Qué tipo de ropas? Miren que de hecho, nosotros miramos en el capítulo 3, dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo?
túnicas de pieles? No es que creó las túnicas, tuvo que sacar la piel de algo que estuvo ya creado. Y para sacar la piel de algo que ya estaba creado, tuvo que haber muerte. Alguien murió en lugar del pecador. ¿Y quién murió en lugar del pecador? El cordero. Un cordero tuvo que haber puesto la vida para que ahora ellos vistan de estas vestiduras. Amigos y hermanos, por eso es que el sacrificio no podía hacerse casa adentro, sino en el patio. Y nosotros a partir de esto seguimos en el patio. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ha existido una investigación en el Edén. Se ha dado a la pareja culpable. ¿Qué merecen? La muerte. Pero la dádiva de Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Él es el Cordero. Y si por fe ahora, mirando al Cordero físico, que representaba al Cordero inmolado, que fue prefigurado desde la fundación del mundo, nos cuenta el apóstol Pedro, entonces ahora ellos estaban vislumbrando la salvación que puede darse en Cristo para que entonces sus pecados no solo puedan ser perdonados, sino que puedan ser lavados en la sangre del Cordero. Y por eso es que Jesús les dijo, miren, de hecho Dios en el capítulo 2 de Génesis les da una sentencia, juicio. ¿Cuál es el juicio en el versículo 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora pregunto, ¿cuándo iba a morir Adán? Dice, en el día que de él comieres. Cuando habla del día, yo pregunto, ¿murió en ese día Adán? Usted dice no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo cuenta en el día de su estancia terrenal. Pero para Dios, segunda de Pedro 3:8 dice que un día equivale ¿a cuánto? A 1000 años. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? Y Adán vivió 930 años según Génesis capítulo 5. Por lo tanto, el mismo día en el que pecó, murió. En el primer milenio, él tuvo que morir. Fue la condena que recibió. Amigos, hermanos, estamos mirando entonces. Disculpa, sí, para que podamos, yo te entiendo, porque lo que yo sé que el público no te va a entender. Miren, Adán tenía que morir ese mismo día, el día que comiera. Pero al Dios o Jesús tomar el lugar de Adán, es lo que está diciendo Andrés, esos años de vida que le corrieron, al mismo tiempo ese día murió él como hombre, como ser humano. Pero Jesús, para que él pudiera resucitar, o para que resucite, tuvo que tomar el lugar de él. Al mismo momento que Adán muere, quien toma el lugar de Adán en ese momento, es lo que tú quieres decir, es el Señor Jesús. Claro que sí. Estamos, estamos simplemente mostrando rápidamente, hermanos, a un vuelo de pájaro, ¿verdad? Todo esto podríamos analizarlo todavía mucho más en la palabra del Señor y profundizarlo, como meternos en un océano. Y de hecho a mí me encanta estudiar. Y disculpa, nos dirían Sí, que nosotros estamos, que somos medio, pero lo que estamos haciendo es que hay cosas que nosotros debemos estudiar por nosotros mismos. Lo que nosotros le estamos haciendo y lo que hace Andrés, Andrés le está mostrando contexto bíblico. Usted puede ir a la Biblia, usted puede estudiar y entender, no dejar que ningún hombre o un pastor, alguien venga y le diga lo contrario. Por eso también ha estado hablando Andrés en estos momentos, que hemos estado hablando en estos minutos, de la verdad. Ha estado hablando de la verdad. Mostró con la Biblia a través de Salmo qué es la verdad. Nos mostró a través de San Juan qué es la verdad. Entonces, lo que nosotros queremos, querido amigo, con este estudio, es que usted se anime a estudiar la Biblia, que usted busque
por usted. Por eso está André hoy acá. Por eso él, el tema anterior la dejó acá porque no, nos fuimos con mucho tiempo, teníamos poco tiempo. Yo hoy lo he interrumpido y lo hago, ¿saben por qué? Porque yo necesito que ustedes entiendan que es bueno estudiar la Biblia, que es bueno que ustedes vean que las personas que uno invita a este programa es porque quiere predicar la verdad presente. Por eso yo le interrumpo y lo meto a laguna para que ustedes entiendan que Andrés estudia y que nosotros tenemos que estudiar. Así que Andrés, disculpa, pero es que lo llevo en los genes. No se preocupe, hermano Víctor. Y como le repetía, hay cosas que ah, en un estudio bíblico, cuando usted está estudiando con alguna otra persona que demanda, ¿verdad?, un cuestionamiento y quiere entender mejor, le va a hacer preguntas y esto nos obliga a nosotros a buscar la respuesta. Obviamente, el único que nos puede ayudar y nos puede guiar es el Espíritu de Dios. Y en humildad les digo, hermanos, no es que sabemos todo. Y lo cierto de esto es que cada vez el Señor quiere ayudarnos a comprender mejor la verdad. Eso está escrito. Entonces, usted y yo estamos involucrados ahora en entender estas verdades maravillosas y solemnes. Y por eso es que la verdad sobre el santuario nos ayuda a diagramar exactamente dónde estamos. Recordemos que mientras esta luz del santuario estuvo presente, el pueblo de Dios podía entender que el sumo sacerdote estaba entrando para hacer algo en el oficio. Volvamos al libro de Éxodo, el capítulo 8, capítulo 28, ¿recuerdan ustedes? Por eso es que tiene las memorias en sus sombreras. En las memorias están escritos los nombres del pueblo de Dios. Y entonces los nombres están escritos en el orden del nacimiento. De paso, ese es el orden que parece que proviene el juicio por nacimiento. Pero dejen decir, no un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, conforme hemos nacido del agua y del espíritu. Pero continúo, Éxodo 28, noten lo que dice que en el pectoral lo llama de una manera interesante. Quiero buscar justamente donde se encuentra esta porción. Miren, en el capítulo 28 de Éxodo, leo lo que declara a partir del verso 15. Y harás el pectoral, ¿cómo lo llama? Del juicio. Qué interesante. En el santuario hay juicio. ¿Dónde se lo lleva? En el pectoral. ¿Y qué había en el pectoral? Lo mismo que en las piedras de los lados. Miren, y harás conforme a la obra del efod, lo harás de oro, azul, púrpura, carmesí, lino fino, torcido, leo un poco más rápido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. La primera hilera, y nos dice de qué nomás va a poner ahí. Verso 21, me salto al 21. Y las piedras serán con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Qué interesante. Amigos y hermanos, en el pectoral es el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque hay un juicio que se realiza en el santuario. Ahora, volvemos al punto aquí. Las memorias están entregadas ¿para quiénes? En el libro de Malaquías del capítulo 3, usted y yo podemos simplemente leer para entender un poco más que estas memorias representan ahora y en la realidad. Estamos hablando de algo que teológicamente se llama el tipo y el antitipo. Miramos las dos piedras, ¿verdad?, que estaban en las sombreras, son el tipo, pero el antitipo son libros. En el verso 16, entonces los que temen a Jehová, estoy en Malaquías 3:16, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, las memorias entran al santuario. ¿Qué está escrito allí? Acerca de los que temen a Dios, lo que está pasando con ellos. Los tiene para ser sellados en su pecho. Por eso los lleva a juicio. ¿Qué es el juicio, en otras palabras? El juicio no es otra cosa, sino el borramiento de los pecados.
¿Dónde se borran los pecados? Amigos y hermanos, tenemos todo un capítulo de análisis que es Levítico 16. Allí encontramos que el borramiento de pecados no ocurre en ningún otro lugar sino en el santuario. Y por eso es que el borramiento de pecados ocurre ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Por eso es que el juicio inicia por la casa, pero concluye con los impíos. ¿Cuándo? Durante el milenio, porque es el día del juicio. ¿Quiénes juzgan a estos impíos y quiénes van a juzgar a los ángeles que cayeron en ese día del juicio? Son aquellos redimidos por la gracia del Señor, y como nos comenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, esa es la obra que se va a realizar en el milenio. Nos dice el versículo 1 en adelante: ¿o osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no sabéis que los santos, noten, han de juzgar al mundo? Qué interesante. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ángeles y al mundo, o llamemos a los impíos, son juzgados en una etapa posterior a la que Dios ejecuta y realiza con el pueblo de Dios. Resumiendo hasta aquí, encontramos que el pueblo de Dios va a ser juzgado primero. ¿Qué significa este juicio? Borramiento de pecados. Y entonces, al ser borrados los pecados del pueblo, ahora entonces Jesús puede inaugurar, ¿verdad?, el día del juicio donde Satanás va a ser condenado finalmente a su destino final, a su ejecución, por así decirlo, ese juicio ejecutivo, ¿verdad?, punitivo, demostrativo de que has llegado al final y quiénes van a ser destruidos al final del día, al final del juicio, en otras palabras. Apocalipsis 20 nos declara que todos nuestros enemigos llegan al final. A ese final triste, doloroso, tristemente, vuelvo a repetir, pero nos comenta allí en el verso 10 que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia, el falso profeta, y serán, dice aquí, atormentados día y noche por siempre jamás. Leo el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados también en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amigo y hermano, para tener esta primera sección de bonanza, ¿verdad?, de una realidad donde Jesús quiere borrar mis pecados, usted y yo hemos de buscar mantenernos registrados en el libro de la vida. Que por la gracia del Señor, usted y yo estemos inscritos, en otras palabras, en su pecho, en el pectoral. Que allí su nombre repose como una piedra preciosa. Y que entonces usted y yo podamos ser parte de este grupo maravilloso que se encuentra ubicado ¿dónde? Miren que los ciudadanos del final de la historia, que han sido rescatados, aquellos que han sido sellados incluso en la frente, este grupo aún especial de Dios, se encuentran formados haciendo un cuadrado perfecto. ¿En dónde? Apocalipsis 14:1 nos declaran dónde vi al Cordero, dónde estaba ubicado, sobre el monte de Sión, y junto a él, ¿a quiénes? A los 144,000 sellados. ¿Dónde se encuentra? En el monte de Sión. ¿Sión terrenal? No, Sión celestial. ¿Por qué? El libro de Salmos, capítulo 48. Porque el santuario está aquí. Dios ha llevado hasta el santuario, en otras palabras. No ha concluido la experiencia del santuario. Amigos y hermanos, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todo nos lleva hasta el santuario. Capítulo 48, 1 y 2, nos dice el Salmo 48, 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es del monte de Sión. ¿Qué hay en el monte de Sión? Se encuentra a los lados del norte la ciudad del gran rey. Y a los lados del norte está el trono de Dios, donde está el rey, donde el diablo quiso, o donde Satanás o Luzbel quiso, ¿verdad?, entrar y poseer este trono. Por lo tanto, amigos, encontramos entonces aquí una realidad. La realidad que el Señor quiere en usted y en mí. Estamos justamente en este momento. ¿Usted es un hijo de Dios?
¿Usted defiende la verdad? Si es así, entonces el Señor quiere borrar sus pecados. Otras palabras para eso, quiere que entre a juicio. ¿Para qué? Estoy en las conclusiones ya. Libro de Daniel, capítulo 7. La profecía no es para tenerle miedo. La profecía es para animarnos. ¿Animarnos a qué? Animarnos con gozo de lo que está por venir. ¿Y qué está por venir? La redención, ¿verdad? Y esta restauración que el Señor quiere dar es que después, dice el versículo 18, Daniel 7, 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. La realidad es que cuando termine todo esto, cuando el juicio concluya, el borramiento de pecados haya sido llevado a la experiencia final, usted y yo seremos llevados a poseer el reino. ¿Qué va a pasar con todos los que están ahora maniobrando con estas élites que están controlando el planeta y que nos quieren llevar al conflicto final? Daniel, capítulo 7, nos dice el verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Noten, el dominio le van a quitar a estos poderes de la tierra. Los van a dejar a un lado para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que entonces ahora el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea entregado ¿a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo que está siendo juzgado, al pueblo que está siendo borrado sus pecados. Noten, y entonces dice, dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo me gozo porque anhelo que llegue ese día. Ese día, amigos, donde entonces los súbditos del reino seremos ratificados en él. Ese día del juicio es un día que no tenemos que tenerle miedo, porque el amor echa fuera el temor. El amor nos prepara para el día del juicio. Ese día se acerca. Ese día está tan delante de nosotros. Pronto usted y yo hemos de ser simplemente confirmados como pueblo de Dios. Tu pecado y el mío tiene que ser anulado en el santuario. Pero ¿cómo se realiza esta experiencia? ¿Cómo es que el Señor lo va a realizar? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En qué momento sabemos que tu nombre y el mío está justamente en la lista de espera, ya siendo llamado, ¿verdad? Diciendo te tocó, y que ahora es la oportunidad del borramiento de pecados? ¿Podríamos saber cuándo es cuándo? Si usted quiere saber, necesitamos entrar al santuario. Pero eso será el tema de otra ocasión y otra oportunidad que el hermano Víctor puede invitar a este servidor. Pero hasta aquí gocémonos y alegrémonos. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te pueda guiar, que no tengas miedo a estas temáticas. Recuerda, Jesús es tu amigo, quiere ser tu amigo. ¿Qué nos toca a nosotros? Entregarle nuestra voluntad, servirle de corazón. Y Él va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esto es justificación por la fe. De fe en fe el hombre de Dios va a ser perfeccionado hasta que llegue aquel día en el cual el borramiento de pecados, si estamos vivos para mirarlo, entonces será una realidad, y el Señor no solo que nos va a mirar en otra situación, sino que vamos a poder permanecer incólumes, sellados, sin intercesor, para darle la gloria, la honra y el honor que Él se merece. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Andrés. Que Dios te pueda seguir bendiciendo. De fuera de cámara voy a comprometer a Andrés. Así que, querido amigo, lo voy a comprometer. Y claro que lo vamos a seguir teniendo, Andrés, acá en este canal, tu canal, el último llamado profético. Nuevamente, muchísimas gracias a cada persona que siempre están ahí poniendo un granito de arena. Muchísimas gracias a cada persona. Aquellas personas que todavía no se han suscrito al canal, nuevamente te digo, suscríbete al canal para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Vayan al canal de Andrés. Andrés, tu canal, para que la gente, a mí me gusta que al que yo invito siempre le digo, di tú tu canal, tú sabes que yo soy así. El canal de Andrés, vayan, suscríbanse al canal de Andrés, miren los temas que Andrés está subiendo, que son muy buenos. Así que les invito para que vayan al canal de Andrés. Andrés, de su canal,
así las personas van y entran allá. Usted puede visitarnos en el canal Perseverando hasta el Fin. Su hermano en Cristo, Andrés de Aguilar, está allí. Y hermano Víctor, por favor, terminemos con una oración que usted nos pueda dirigir al trono de la gracia, ¿verdad? Para entrar al santuario donde está Jesús oficiando. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por este tema. Pedimos, Señor, que los que escuchen este tema puedan comprender, Señor, y que podamos prepararnos, porque estamos en un juicio y necesitamos prepararnos ahora, Señor. Bendice a Andrés, su ministerio, su familia. También te pido por mi familia, por este ministerio que estamos llevando, Señor. Bendice a cada persona que se han suscrito al canal, aquellos que se van a suscribir, bendícelo desde ahora. Muchísimas gracias. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo para ti, para tu familia. Y como siempre te digo, querido amigo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,